Me llevé una gran sorpresa al internarme en la literatura de Adolfo, en el mapa de la vida, porque creo que las primeras páginas donde describe el atentado en Atocha son magistrales, la descripción del horror, etcétera, etcétera. ¿Por dónde me pega y dónde me siento como hermanado con esta literatura? Nosotros tuvimos AMIA, Embajada, Río Tercero, y todavía son crímenes de Estado, diría yo, que no están resueltos, donde hay complicidad civil, complicidad de los partidos políticos, complicidad de todo tipo. Esto por un lado, pero por otro lado, lo que yo puedo decir con respecto a mi novela, a mí me cuesta, yo creo que un escritor es el menos indicado para hablar de su obra, porque siempre está más acá o más allá. La crítica también a veces es la menos indicada, pero eso es otra situación. David Viñas inaugura uno de los ensayos fundamentales sobre la literatura argentina, que es Literatura Argentina y Realidad Política, con una aseveración, que la literatura argentina nace y se organiza alrededor de una metáfora mayor, que es la violación, y está nombrando el matadero de Echeverría. Yo creo que toda la literatura argentina, si la recorremos desde la mirada de Viñas, desde el matadero hasta acá, vamos a encontrar que la violencia política está siempre presente y que nuestra literatura es una literatura violenta. La literatura de Borges es una literatura violenta, la literatura de Arles es una literatura violenta, es decir, la violencia la estamos respirando desde el fondo de nuestra historia hasta el presente. Y por otro lado, creo que también, si hay algo que tienen en común nuestras novelas, es que nos interesa la observación de lo cotidiano, nos interesa una literatura que tenga que ver con el momento que vivimos, una literatura que interrogue la realidad, una literatura que plantee cuestionamientos. La diferencia tal vez entre las dos novelas, entre El mapa de la vida y El oficinista, es que creo que Adolfo es un poco más optimista que yo. Yo soy menos optimista, y no porque la negrura tenga mejor prensa el dolor que la esperanza o que la felicidad. Porque lo que me planteaba mientras escribía esta novela, y me lo planteaba seriamente, cuando yo vivo en Buenos Aires, estoy en la zona de Retiro y veo a menudo los pibes que van a laburar a los edificios de Catalina vestidos de yuppies, con su bolso, con la computadora, etcétera, etcétera, y que parecen triunfadoras de mañana, las chicas que van vestidas de secretaria ejecutiva. Y después uno ve también, si camina por la madrugada, aquellos que duermen en los cajeros automáticos o en las recobas, pero especialmente me llamaba la atención aquellos que duermen en los cajeros automáticos. Y me parecía que acá había toda una metáfora de nuestra sociedad. El tipo que ayer era un triunfador de mañana, la empresa lo desconectó y termina durmiendo en el cajero automático. Me parecía que acá era donde estaba lo interesante de la violencia política y yo decía que para un escritor no es siempre el más indicado para hablar de su obra. Yo creo que si esta novela funcionó bien y si funcionó en España, y creo que anduvo bastante bien, yo no lo esperaba. No sé si es por el mérito literario, es decir, creo que está bien escrita, ok, fenómeno, pero creo que porque tocó una llaga social. Cuando a mí me hacían preguntas escritores o periodistas españoles, yo les decía, ustedes que han sido niños obedientes del FMI, van a terminar comiendo del plato del perro, como terminamos nosotros en el 2000-2001. Y yo creo que acá es donde está la violencia política expresada. Creo que el hecho es, una novela de golpe deja de ser una ficción para convertirse en una lectura de lo social. Mucho más no se me ocurre. Justamente en relación con eso, con la capacidad de la literatura de transformarse en un documento de época, y tomando parte de lo que Guillermo comentaba, a mí me interesaba que Adolfo nos contara si ya existen, como pasó en la Argentina después de la gran crisis del 2001 aquí, novelas, ficciones en España que estén dando cuenta de algún modo, que hayan sido permeadas de alguna manera por la gran crisis social que está viviendo el país desde hace 2 o 3 años. Y cómo, si las hay, de qué modo se manifiestan, y si no las hay, ¿por qué te parece que no?
Creo que no las hay todavía, o al menos no las hay al nivel que puedan acceder a unas editoriales que permitan una distribución masiva o suficiente. No, yo creo que la crisis todavía está siendo muy fuerte y va a ser más fuerte, o sea, no ha acabado la crisis económica y social que hay en España, porque es una crisis no solamente económica. Por tanto, no existe todavía novelas que reflejen esa España, aunque acabará viéndolas. Pero quizás todavía en España estamos escribiendo sobre la guerra civil. Y es cierto que algunas novelas, y cito la que contará Antonio Muñoz Molina, que es una obra magistral, donde aborda muchas cosas, más aspectos que la guerra civil en el contexto de la guerra civil. Pero bueno, sigue siendo guerra civil. Ahora empieza a haber una proliferación de novelas, algunas realmente muy buenas, que recomiendo encarecidamente, como la de Ignacio Martínez de Pisón o la de Javier Cercas, que tienen que ver con la transición. Bueno, Cercas fue 23F, quizá no tanto. Meramente la transición, muerte de Franco, primera democracia. Claro, cuando llevamos 30 años no sé si de retraso, pero sí de perspectiva, habrá que esperar 20, 25 años para que surja una novela de alguien que ahora está en la cuna para contarnos la crisis. Yo eso casi lo veo bien. Yo, por ejemplo, creo que, además lo leí hace poco en algo que de Philip Roth, una entrevista en Babelia, precisamente, creo que la perspectiva del narrador, o la fuerza del narrador está en que la perspectiva no es inmediata. Es más fácil hablar, o se puede fijar mejor ahora mismo los hechos del Holocausto a través de la literatura que hace 30, 40 años, cuando lo que quedaba, lo que podía aparecer era el testimonio del testigo. Veremos novelas, veremos testimonios de gente que está en la crisis, de gente que está pasando por todos estos momentos tan terribles en toda Europa, porque esta crisis está modificando los usos y costumbres de los europeos a unas marchas forzadas. Los políticos están absolutamente perplejos sobre el populismo que está llegando, sutil, pero va a llegar de golpe. Entonces vamos a ver un momento muy conflictivo. Eso sí que se reflejará en libros, no sé si serán novelas, de novela ficción, ficción realidad, pero la literatura que fijará ese momento vendrá mucho más adelante. Si es que hay libros, hay mundo y hay Europa, porque efectivamente no soy tan pesimista, pero hay una serie de cosas que me preocupan especialmente y que tienen que ver con la educación, con los jóvenes, con el futuro de una juventud absolutamente cerrado. No hay perspectiva, y esa falta de perspectiva no la van a encontrar en los libros. En los libros van a encontrar reflexiones y pautas para dar la vuelta a las cosas. Por eso la literatura no puede seguir siendo una novela del siglo XII de historias de amor policiales. Tiene que ser algo mucho más. No digo que sea un realismo que subvierta a la gente, no. Lo que creo que tiene que volver a hacer la literatura de calidad es dar pistas para la reflexión, para la explicación y para digamos de alguna manera, el espíritu y no solamente la materia. Pero oyéndome a mí mismo decir esto, me estoy recordando a mis frailes del colegio, y yo soy muy ateo. Entonces, ¿qué pasa? Las confusiones al final son enormes, todo se va mezclando de una manera, pues no sé si preocupante. Pero bueno, en todo caso el futuro es negro, no están reflejadas las novelas. Por ejemplo, del tema del 11M, que ahí me contradigo porque efectivamente es muy reciente, pero la novela tampoco es no está fijando el 11M, está contando una atmósfera. El 11M es el arranque, pero hay otras muchas cosas. Hay otras 3 o 4 novelas también sobre el 11M, de la misma manera que la mía, o sea, no están centradas en el 11M, sino que el 11M marca la pauta de un contexto. Yo creo que la perspectiva y el tiempo serán fundamentales. La crisis es una de las características que va a marcar el estilo de literatura del futuro, también lo creo. ¿Nada más sobre esto? Coincido. Muy bien. Son más las coincidencias que la... Está muy bien. Hemos venido a mirar juntos una problemática, no hay por qué pelearse. Siempre viene bien, de todas formas. Sí. Me quedé con esto que mencionabas vos del pesimismo, optimismo, y de alguna manera Adolfo también lo ha traído a colación, porque en una nueva colección de poemas de Adolfo, que Guillermo tuvo la gentileza de enviarme, no sé si tiene título ya el libro. Lo tienes en el bolsillo. Ese que me has dado y que no he abierto. Bien, lo disfrutaré entonces en forma de libro. Sí, nuestra alegría. Sí. Nuestra alegría. Bueno, a cuenta de eso viene. A cuenta de eso viene. Porque me sorprendió mucho el epígrafe que elegiste, de Claudio Rodríguez,
que dice algo así como solo se pierde lo que no se ama, e inmediatamente no pude evitar recordar aquellos versos de Borges tan famosos de nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Y sigue, ¿verdad? Y ahí pensaba, es el mismo tema, mirado optimista y pesimistamente, si se quiere. Y quería entonces preguntarte, Guillermo, porque aquí en el Río de la Plata tenemos fama de melancólicos y a lo mejor es más que fama, ¿por qué te parece que nos fascina tanto la derrota?